Ni Boku no Hero Academia, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Soy Ironman, My Hero Academia. Capítulo 65. Festival Deportivo, parte final. Punto de vista en tercera persona. Ya sabes qué hora es. Es hora del gran final. La conclusión del Festival Deportivo. Démosle la bienvenida a nuestros dos últimos concursantes. El primero es el que fue fiel a sus palabras. Arrasó con la competencia y obtuvo el primer lugar uno tras otro. ¿Será capaz de obtener el primer lugar aquí también? Vamos a descubrirlo. Demos la bienvenida a Anthony Stark. Tony apareció caminando sin su traje, caminó tranquilamente hacia el escenario, lo que provocó que algunas personas miraran hacia abajo con confusión. Los murmullos se hicieron evidentes mientras miraban hacia todos lados preguntándose por qué Tony no llevaba su traje. Pero Tony simplemente miró hacia arriba y abrió los brazos mientras cerraba los ojos. Desde los cielos su armadura descendió suavemente con el frente abierto, su traje se acercó y envolvió a Tony, el sonido de tuercas y tornillos girando y bloqueándose en su lugar se escuchó mientras todo se aseguraba. Lo único que no estaba presente era su placa facial. Tony levantó una mano hacia el cielo y desde el lado del espectador se vio una imagen borrosa que aterrizó en la mano de Tony. Era su placa facial. Tony les guiñó un ojo a todos mientras se la acercaba a la cara y la aseguraba en su lugar, lo cual terminó con una reverencia de caballero. Eso es lo que yo llamo una secuencia de traje, todos. Y por nuestro último concursante, vamos a darle un aplauso a aquel que ha sido llevado al límite pero ha logrado superar la adversidad, Izuku Midoriya. Y esperemos que esos pocos minutos de descanso hayan valido la pena, dijo Present Mic suavemente hacia el final. Un Midoriya semidestruido caminó hacia el escenario con confianza mientras se paraba frente a Tony. Tony miró a Midoriya con una ceja levantada, no te ves muy bien, ¿estás seguro de que deberías estar peleando en primer lugar? Midoriya expresó una expresión determinada mientras apretaba su puño frente a él, incluso si siento que estoy a punto de colapsar, tengo que seguir avanzando. Realmente te admiro Tony, incluso cuando no tienes un Kirk has llegado tan lejos, no creo que pudiera haber hecho lo mismo incluso si lo intentara, es por eso que tengo que vencerte y quitarte el primer lugar, superaré mis límites e iré a Plus Ultra si es necesario, lo haré con una gran sonrisa mientras grito, estoy aquí. Dijo Midoriya mientras su piel crujía con energía verde. Tony tenía una sonrisa en su rostro mientras decía, si crees que voy a caer tan fácilmente, eso solo significa que realmente tendré que darte una dosis de realidad. El partido final del Festival Deportivo comenzó con los rugidos de la multitud resonando en el estadio. Tony Stark, con su armadura avanzada, se enfrentó al decidido y maltrecho Izuku Midoriya. La tensión era palpable mientras se paraban uno frente al otro, listos para darlo todo. Que comience el partido final del Festival Deportivo. La voz de Present Mic retumbó y la batalla comenzó. Midoriya activó inmediatamente One for All, llevando su cuerpo al 25% en Full Cooling. Sus músculos gritaron en protesta, pero ignoró el dolor. Con arcos verdes de energía crepitando a su alrededor, cargó contra Tony y le dio un poderoso puñetazo en el pecho. El traje de Tony absorbió el impacto y contraatacó con un disparo repulsor. Midoriya esquivó hacia un lado, sus movimientos ligeramente más lentos debido a sus heridas, pero aún ágil. Acortó la distancia nuevamente, conectando una serie de golpes rápidos y poderosos, cada uno de los cuales fue interceptado por la armadura de Tony, que absorbió los golpes. Eres duro, muchacho, comentó Tony con voz tranquila a través de los altavoces del casco. Pero la dureza por sí sola no te permitirá ganar. Midoriya apretó los dientes y empujó con más fuerza, lanzando un Detroit Smash que envió una onda expansiva a través de la arena. Los propulsores del traje de Tony se activaron, levantándolo del suelo para evitar el impacto del ataque. Respondió con una andanada de micromisiles, que Midoriya esquivó con una mezcla de agilidad y pura fuerza de voluntad. Las explosiones sacudieron la arena y volaron escombros por todas partes. Midoriya aprovechó el caos para acortar la distancia una vez más. Le propinó una poderosa patada en el abdomen a Tony, pero el traje se mantuvo firme. Tony agarró a Midoriya por el brazo y lo arrojó a un lado con una fuerza sorprendente. Midoriya se estrelló contra el suelo y rodó hasta ponerse de pie. La sangre goteaba de un corte en su frente, pero no dejó que eso lo detuviera. Activó de nuevo Full Cooling, llevando su maltrecho cuerpo al límite. Con un rugido, se lanzó hacia Tony y apuntó con un Delaware Smash a su casco. El traje de Tony detectó el ataque y activó un escudo, desviando el golpe.
El impacto envió ondas de choque a través de la arena, pero Tony se mantuvo firme. Apuntó una ráfaga repulsora a Midoriya, lo alcanzó en el costado y lo hizo deslizarse por el suelo. Midoriya se puso de pie con dificultad, jadeando pesadamente. Su cuerpo gritaba en protesta, pero se negaba a dar marcha atrás. No, me rendiré, tengo que seguir luchando. Tony admiraba la determinación de Midoriya, pero sabía que tenía que terminar con esto. Lanzó una serie de ráfagas de repulsión de fuego rápido, cada una de ellas dirigida con precisión a llevar a Midoriya al límite. Midoriya esquivó y contraatacó lo mejor que pudo, pero la tensión se estaba notando. Sus movimientos se estaban volviendo lentos, sus golpes más débiles. Tony se tomó un momento para evaluar la situación. Ríndete, muchacho, solo te estás haciendo daño a ti mismo en el proceso. A Midoriya se le nubló la vista, pero se obligó a concentrarse. Yo, ¿puedo hacer esto todo el día? Tony se congeló antes de comenzar a reír. Oh, hijo de, jajaja. Cuando Midoriya terminó su oración, sus ojos se quedaron en blanco, su mente en un estado entre la conciencia y la inconsciencia, cuando de repente, oscuros tentáculos de energía brotaron de su cuerpo. El látigo negro se había activado, descontrolado y salvaje. Los tentáculos atacaron, destrozando la arena y enviando escombros por los aires. Midoriya estaba en trance, abrumado por el poder. La IA del traje de Tony, Friday, analizó rápidamente la situación. Señor, parece que el don de Midoriya se está volviendo loco. Necesitamos contenerlo. En eso, respondió Tony, activando los propulsores de su traje para evadir los tentáculos erráticos. Envió un pulso de energía, el mismo que usó para desactivar el don de Kirishima, y lo usó en Midoriya, lo que provocó que su don se desactivara. Midoriya se desplomó en el suelo y los tentáculos negros se disiparon cuando el traje de Tony neutralizó la amenaza. Tony aterrizó a su lado y evaluó su estado. El cuerpo de Midoriya estaba maltrecho y apenas estaba consciente, pero aún intentaba levantarse. Su fuerza de voluntad lo impulsaba hacia adelante. Se acabó, dijo Tony en voz baja, mientras su casco se retraía para revelar una expresión comprensiva. Si dijera que no te respeto, estaría mintiendo. Los ojos de Midoriya se abrieron de golpe y miró a Tony. Intentó abrir la boca para decir algo, pero su cuerpo estaba demasiado cansado para siquiera formar palabras. La multitud estalló en aplausos y aplausos para ambos luchadores. Los médicos se apresuraron a subir al escenario para atender a Midoriya, quien finalmente se dejó caer, con el cuerpo cediendo por la tensión. La voz de Present Mig resonó en el estadio. Y el ganador del festival deportivo es Anthony Stark. Pero vamos a aplausar enormemente al increíble esfuerzo y espíritu de Izuku Midoriya. Los aplausos de la multitud continuaron mientras se llevaban a Midoriya, y Tony se paró en el centro de la arena, levantando su mano en señal de victoria. El ganador del festival deportivo había concluido, Anthony Stark había ganado el primer lugar en el festival deportivo. Capítulo 66. Ceremonia de premiación. Punto de vista en tercera persona. Después de la ronda de Tony y Midoriya, Bakugo y Melissa tuvieron que pelear una última vez para determinar quién se quedaría con el tercer puesto. Durante ese tiempo, Tony se dio cuenta de que Irida no estaba a la vista. La pelea entre Melissa y Bakugo no duró mucho debido a las lesiones que Bakugo había sufrido en su batalla con Midoriya. Al final, Bakugo aceptó su derrota de manera justa. Tenía una expresión de decepción, pero esa decepción estaba dirigida a él mismo. Llegó entonces el momento de la ceremonia de entrega de premios. Midnight se paró debajo de las gradas y anunció: que comience la ceremonia de entrega de premios. Ahora, las medallas. Este año, quien las entregará es ya saben quién. La presentación de Midnight fue interrumpida por All Might, que gritó: estoy aquí. Con las medallas. Cayó del cielo, con las medallas en la mano. La multitud estalló en vítores al ver al héroe favorito de todos, All Might. Midnight luego sostuvo las medallas y comenzó a entregárselas a los ganadores. All Might agarró la medalla del tercer puesto y se la puso a Melissa en la cabeza. Le dio unas palmaditas en los hombros y la abrazó. Estoy muy orgulloso de ti. Has recorrido un largo camino. Parece que fue ayer cuando eras pequeña. Ahora mírate. Melissa le devolvió el abrazo con un leve sonrojo. Tío, me estás avergonzando. All Might se acercó a Midoriya y le colocó la medalla del segundo puesto sobre la cabeza. Estuviste genial, chico. Parece que tienes un buen manejo de tu don. Al ritmo que vas, serás un profesional en poco tiempo, dijo All Might, dándole un abrazo a Midoriya. All Might, sobre lo que pasó, susurró Midoriya. Lo sé. Hablaremos de ello en privado.
Esta no es una conversación para tener en público, susurró Olmigt. Olmigt recogió entonces la medalla del primer puesto. ¿El joven Stark, ¿Dónde está? Preguntó Olmigt, al notar que no había nadie en el escenario. En ese momento, alguien de la multitud gritó. ¿Qué es eso allá arriba en el cielo? Es un pájaro. Es un avión. ¡No! Es Tony Stark. Tony llegó al estrado del primer lugar desde el cielo, sin máscara, con los brazos abiertos y una gran sonrisa encantadora mientras descendía. Toda la multitud aplaudió y coreó el nombre de Tony mientras lo veían aterrizar perfectamente. Luego hizo una reverencia caballerosa mientras Olmigt colocaba la medalla del primer lugar sobre su cabeza. «Nunca dejas de sorprenderme, ¿verdad, joven Stark?», preguntó Olmigt con una sonrisa cansada. «El día que no lo haga, será el día que muera. Pero vamos, ambos sabemos que si alguna vez llega el momento, saldré con una bengala», dijo Tony con expresión petulante, y luego recibió un abrazo de Olmigt. «Solo debes saber que lo que sea que vayas a decir a continuación, termínalo con plus ultra, ya que eso es lo que esperan», le advirtió Tony. ¿En serio? Tony lo miró con extrañeza y asintió. Olmigt comenzó a dar su discurso. Mientras lo hacía, Tony sostenía su medalla y la agitaba como si fuera un príncipe, sonriendo. Luego miró hacia la sección VIP. Tenía una expresión confusa mientras entrecerraba los ojos para ver mejor. Vio a David caminando de un lado a otro con el teléfono junto a la oreja. David chasqueó la lengua mientras colgaba y miraba hacia Tony. Escribió algo y se puso el teléfono junto a la oreja cuando Tony escuchó la voz de Friday. «Tienes una llamada entrante del futuro suegro». «Responde», murmuró Tony. Tony escuchó entonces la voz ansiosa de David del otro lado. «Tony, son tus padres. No han estado aquí desde que comenzó el torneo». «¿Qué?», preguntó Tony en voz baja y fría, girando la cabeza hacia un lado y tocándose la oreja. «Tu madre no se sentía muy bien, así que decidieron dar un paseo. No han vuelto desde entonces. Estoy empezando a preocuparme. Intenté llamarlos, pero no respondieron». «Viernes», ordenó Tony, acercándose más la máscara a su rostro, iluminándose con poder. En ese mismo instante, Olmigt levantó su puño hacia el cielo mientras todos gritaban. «Plus ultra». Todo el mundo se sorprendió cuando Tony despegó hacia el cielo. Una vez que salió del estadio, despegó con un estampido sónico. «Viernes, ¿qué tienes para mí?», preguntó Tony con expresión seria. Su voz parpadeó y se ordenó frente a él mientras Friday decía. «Esto es lo que pude encontrar». Tony se detuvo en el aire para ver las imágenes, que afortunadamente tenían audio. Un poco antes, cuando Tony salió de la habitación y comenzó su primer partido, Howard notó que María comenzaba a verse un poco verde. «¿Estás bien?», preguntó Howard preocupado. María simplemente se puso una mano sobre la boca. «Un poco. Me siento un poco claustrofóbica por alguna razón, ¿es debido a tu embarazo?», preguntó Howard, poniendo su mano sobre la de ella. «No lo sé, quizás», dijo María, sonando insegura. «Ven, vamos a dar un paseo. Te hará bien». Howard se volvió hacia David. «Voy a llevar a María a dar un paseo para que pueda tomar un poco de aire fresco. Graba los partidos de Tony y Melissa para nosotros. Ah, y si no regresamos antes de que Tony llegue a la final, llámanos». David se burló juguetonamente. «¿Seguro que confías en que Tony llegará a la final?». «Por supuesto. Es un Stark, y el lugar que nos corresponde a los Stark es el primero», dijo Howard con confianza. David le hizo un gesto con la mano para que se fuera. «Vete. Espero que te sientas mejor, María». Cuando salieron de la sala VIP, unos guardias apostados afuera comenzaron a seguirlos a distancia. Howard llevó a María afuera y le preguntó. «¿Cómo te sientes ahora?». «Un poco mejor», dijo ella, respirando profundamente. Howard asintió. «Entonces daremos un paseo mientras Tony continúa con sus partidos», dijo, tomándole la mano. Pasaron unos 20 minutos caminando, mirando escaparates y explorando la ciudad. De repente, apareció una camioneta negra. Al verla, los guardias entraron en acción y rodearon a Howard y a María. Una de las mujeres guardias creó un escudo de burbujas a su alrededor, pero mientras lo hacía, la parte trasera de la camioneta se abrió de golpe. De inmediato aparecieron hombres que portaban grandes pistolas láser en las manos y cascos de metal con viseras rojas. Comenzaron a disparar a los guardias. La situación se desató rápidamente en un tiroteo entre los dos grupos. Las armas láser de los atacantes resultaron ser más letales de lo esperado, desintegrando en cenizas a los guardias alcanzados y electrocutándolos con su poder.
Todo lo que Maria y Howard pudieron hacer fue observar con horror cómo los guardias disminuían lentamente. Sin embargo, algunos de los atacantes también fueron asesinados, mientras que los civiles huyeron. Los atacantes restantes comenzaron a disparar a la burbuja protectora, provocando que explotara y golpeara a la mujer que los protegía, convirtiéndola en cenizas. Howard se paró frente a Maria. Espera, no nos ataques. ¿Es dinero lo que quieres? Si es eso lo que quieres, estás de suerte. Pero, por favor, no le hagas daño. Está embarazada. Suplicó Howard. Y si solo quieres llevarnos, estaremos encantados de ir contigo. Un hombre de 2 metros de altura se acercó a ellos. Muy bien. Es bueno que no se resistan. Serán un cebo excelente, síganos o la mujer se quedará con la suya. Howard y Maria no tuvieron más remedio que seguirlos. Justo en ese momento, apareció un héroe de rango B. Detente ahí, malvado. El hombre de antes ni siquiera lo miró. Simplemente levantó su blaster y disparó al héroe, matándolo de un tiro. Howard y Maria, horrorizados, subieron voluntariamente a la parte trasera de la camioneta. Cuando subieron junto con los demás hombres, las ruedas de la camioneta negra se levantaron del suelo. Poco a poco desapareció de la vista y voló rápidamente por el aire. Presente. Tony, que acababa de terminar de ver el vídeo, apretó el puño con fuerza. Friday, ¿pudiste seguirlos usando nuestro satélite? Sí, señor, respondió Viernes. Apareció un minimapa de Japón, que mostraba a Tokio con una luz roja intermitente. Aunque su camuflaje era lo suficientemente decente como para evadir las cámaras de esta era, no era lo suficientemente bueno como para permanecer ocultos de nuestros satélites. Están en las afueras de Tokio, en lo que parece ser una estación de metro. ¿Puedo aconsejarle que tenga cuidado, señor? Parecen tener armamento avanzado. Tu preocupación es tomada en cuenta el viernes, llama al proyecto Gran Héroe, podría ser finalmente su momento de brillar, ordenó Tony mientras despegaba una vez más, notando detrás de él que Melissa aparecía siguiéndolo unos metros atrás. Capítulo 67. Trasfondo molesto. Punto de vista en tercera persona. Mientras Tony volaba hacia las fronteras de Tokio, Melissa lo siguió de cerca. Tony vio su llamado y aceptó. Me enteré de lo que pasó con Jarvis. Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo, dijo Melissa con confianza. Tony sonrió levemente y asintió. Voy a acelerar el ritmo, trata de no perderme. Con eso, la figura de Tony voló por el aire en una ráfaga rápida, y un segundo después, Melissa la siguió inmediatamente. No tardaron mucho en llegar. En un rápido movimiento, se lanzaron y entraron en la estación de metro abandonada. Cuando redujeron la velocidad y aterrizaron, todo parecía decrépito y oxidado. Había musgo en las paredes y las vías del tren estaban rotas y no se podían reparar. Tony y Melissa avanzaron por las vías y activaron sus linternas de pecho, alimentadas por sus reactores de arco. Caminaron en silencio siguiendo las vías del tren hasta llegar a un túnel oscuro. Al final del túnel, se encontraron con un hombre que llevaba un casco plateado con viseras rojas, apoyado contra la pared del fondo con una tableta en la mano. Levantó la tableta hacia Tony. En la pantalla había imágenes de sus padres en lo que parecía ser una celda de prisión. Su madre estaba inconsciente, pero por lo demás bien, mientras que su padre tenía un corte en la cabeza que sangraba. Jajaja, parece que tenía razón sobre ti, Tony Stark. Aunque logramos cubrir nuestras huellas, nos encontraste tan pronto como te diste cuenta de que tus padres se habían ido. Debo decir que hiciste un buen trabajo al ganar el festival deportivo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Preguntó Tony con voz fría e intimidante. Oh, así no es como debería hablar un héroe. Pero me alegro mucho de que lo hayas preguntado. Verás, Tony Stark, tengo una venganza contra ti. Desde que apareciste, muchas empresas no han tenido más opción que cerrar. ¿De esto se trata? ¿De venganza? Intervino Melissa. Veo que has traído al ganador del tercer puesto y a tu secretaria contigo. De todos modos, sí, es por venganza. ¿Tienes alguna idea de lo que me has hecho? Debido a tu presencia y a tu negocio, tuve que declararme en quiebra. Con las nuevas y mejoradas industrias Stark, ¿qué posibilidades tenía nuestro pequeño negocio? Esa tienda, ese negocio, era el legado que me dejó mi difunto padre. Mi trabajo era mantenerlo en funcionamiento, pero tú lo destruiste. Por tu culpa, tuve que venderlo. Pero, sinceramente, debería estar agradecido. Sin ningún otro lugar al que ir, usé el dinero que recibí y comencé a fabricar armas con mi don. Mi desesperación, mi dolor, todo mi odio por el nombre Stark hicieron que mi don experimentara un despertar de don.
Comencé a fabricar armas para negocios clandestinos, a hacerme un nombre, a reunir dinero, fama, poder y secuaces. Y justo cuando pensaba que lo tenía todo, sentí un vacío en el pecho. ¿Quieres saber qué era ese vacío? Era ese negocio que no tenía más opción que abandonar. Pensé, ahora que tengo todo este dinero, déjame comprar el edificio de nuevo. Será genial. Con mi don mejorado, lo haré aún mejor. Y otra vez, como antes, tú, Stark, me quitaste todo. Cuando fui a comprar ese edificio, ya lo habían demolido. Lo destruiste y construiste algo más en su lugar, con tu nombre estampado con orgullo en él. El restaurante Stark. ¿Puedes creerlo? El trabajo duro de mi padre, destruido, y en su lugar, un restaurante que Stark quería construir. Gracias a eso juré que te recuperaría, le mostraré al mundo que el nombre Stark no significa nada. Intenté seguirte, ya sabes, tratando de ver quién eras, pero ves que eres bastante inteligente, te lo concedo, fue mucho más difícil de lo que esperaba. Todo lo que te rodeaba era prácticamente invulnerable. Excepto un lugar, para ser una escuela de héroes de primer nivel es bastante fácil, si soy sincero, pero ahí fue donde lo vi. Tu traje. Una idea maravillosa. Así que decidí robarlo. La idea, quiero decir. En ese momento, la cámara cambió y reveló un voluminoso traje de hierro con armas en el hombro y el antebrazo que parecían blasters gigantes, en su mayoría de color negro plateado con trozos de rojo. Por supuesto, no pude obtener la fuente de energía correcta, sin importar cuánto lo intenté, así que pensé en otra cosa, funciona principalmente con energía solar, en realidad, en base a sus baterías solares, un pequeño uso de mi don aquí y allá, pude mejorarlo para que sea una fuente de energía bastante buena. La figura de hierro posó entonces ante la cámara. Para un mes de trabajo esto no es horrible, me atrevo a decirlo yo mismo. Sabes que incluso he estado pensando en un nombre para mí. Podría haber elegido mi nombre Underground el Herrero, pero esto es diferente, merece un nombre propio. El Forjador Oscuro. En ese momento apareció una figura voladora roja detrás de Tony y Melissa, era alta, imponente con dos pequeñas alas en la espalda y reflejos morados. Cuando Tony miró hacia atrás, sonrió. Finalmente, ya me estaba cansando de su voz. Tony volvió a mirar al hombre que llevaba la armadura. Solo para que lo sepas, no sentí ninguna simpatía por tu historia. Tony levantó el brazo y envió un rayo repulsor a través de la tableta, rompiéndola y golpeando al hombre que la sostenía antes de que pudiera reaccionar. Salió volando hacia atrás, pero se recuperó rápidamente, levantó su arma blaster lista para disparar. Pero Baymax, su compañía, levantó el puño, este se abrió dejando al descubierto unos pequeños propulsores, salió volando hacia el hombre, le dio un fuerte puñetazo y lo atravesó contra la pared, que se desmoronó dejando al descubierto una pared de metal abollada, el hombre quedó inconsciente en el suelo. Baymax, quiero que encuentres a mis padres, derribes todo lo que se interponga en tu camino. Una vez que llegues quiero que te pongas en modo enfermera y los cuides, especialmente a mi madre, que actualmente está embarazada. Cuídalos y cúralos lo mejor que puedas. Baymax retiró su puño y asintió con la cabeza, luego comenzó a caminar y atravesó la pared de metal, una sirena sonó mientras el interior comenzaba a destellar luces rojas brillantes. Ya veo, por eso llamaste a Baymax y esperaste a que el villano terminara con lo suyo, Melissa. Tony asintió en confirmación, si necesitaran atención médica inmediata, Baymax sería mejor que cualquier doctor sin un don, diablos, me atrevo a decir que sería mejor que la mayoría de los doctores con dones. Ahora vengan, tenemos a alguien a quien golpear, dijo Tony caminando a través del agujero que Baymax creó con Melissa siguiéndolo justo detrás. Inmediatamente, el sonido de fuertes pisadas y disparos rápidos resonó en el aire. Aparecieron figuras equipadas con mochilas propulsoras y botas cohete, disparando láseres de color rojo oscuro hacia Tony y Melissa en rápida sucesión. Tony y Melissa volaron inmediatamente y sus propulsores se activaron con una potente ráfaga. Maniobraron por el aire con precisión, esquivando el fuego láser sin esfuerzo. Los dos se pararon espalda contra espalda, sus trajes sincronizados en movimiento mientras contraatacaban. Mostrémosles cómo se ve el verdadero poder de fuego, dijo Tony a través del comunicador, con voz tranquila y serena. Melissa asintió, con el rostro concentrado. Entendido. Tony desató una andanada de micromisiles desde sus hombros, cada uno de los cuales encontró su objetivo con una precisión milimétrica. Las explosiones hicieron volar a los enemigos, que se estrellaron contra las paredes y el suelo, y quedaron inconscientes por la fuerza de las explosiones. Melissa levantó el antebrazo y disparó pequeños objetos que se engancharon en los trajes enemigos.
Estos dispositivos emitieron un poderoso pulso electromagnético que apagó todos los sistemas electrónicos y dejó inservibles sus mochilas propulsoras y armas. Los atacantes cayeron al suelo, incapaces de controlar su descenso. Tony y Melissa giraron en perfecta sincronización y lanzaron un rayo masivo desde sus reactores de arco. La fuerza combinada de su ataque quemó las paredes y dejó a la mayoría de sus enemigos inconscientes, con sus trajes humeando y chispeando por la abrumadora energía. ¿Por qué son tan débiles? ¿No están usando sus dones?, se preguntó Tony en voz alta mientras escaneaba el área en busca de cualquier amenaza restante. Viernes, haz un escaneo rápido, ordenó Tony. ¿Por qué no están usando sus habilidades? Escaneando, respondió la voz de Friday en el oído de Tony. Parece que no poseen peculiaridades ofensivas. Sus peculiaridades son relativamente débiles y en su mayoría no combativas. Por ejemplo, la peculiaridad de un individuo solo hace que su piel se vuelva azul, otro tiene orejas grandes, este tiene una lengua larga y otro tiene manos en lugar de pies. Ya veo, murmuró Tony. Así que contrata a gente con peculiaridades que no sirven de mucho y los arma con sus inventos. Una jugada inteligente, usar su deseo de sentirse importantes para ganarse su lealtad. Melissa siguió zigzagueando por el aire, con movimientos fluidos y precisos. Es casi triste, dijo, con un dejo de simpatía en la voz. Simplemente los están utilizando. Sí, pero no podemos dejar que se interpongan en nuestro camino, respondió Tony, mientras sus ojos buscaban más amenazas. Tenemos una misión que cumplir. Capítulo 68. Misión de rescate de Baymax. Punto de vista en tercera persona. Los pasos de Baymax resonaron en el vasto corredor metálico, cada paso era un recordatorio de la incesante persecución del gigante acorazado. A medida que avanzaba, las paredes a su alrededor parecían cobrar vida, con paneles que se abrían y revelaban una serie de armas letales. Las torretas automatizadas giraban para apuntarlo, sus sensores se fijaban en su enorme forma. En un instante, el corredor se iluminó con el destello mortal de las miras láser, y el zumbido de los cohetes preparándose para el lanzamiento llenó el aire. Sin dudarlo, las armas desataron una andanada furiosa. Las balas láser atravesaron el aire a una velocidad cegadora, los cohetes rugieron desde sus lanzadores y las balas explotaron en rápida sucesión. El corredor se convirtió en una tormenta de destrucción, toda ella convergiendo hacia Baymax. Baymax levantó el antebrazo y activó un escudo azul brillante que se materializó frente a él, proyectado desde un dispositivo compacto incrustado en su armadura. El escudo absorbió todo el peso del ataque, la fuerza de las explosiones lo empujaba hacia atrás con cada impacto. El suelo bajo sus pies crujió mientras el gigante acorazado se mantenía firme, decidido a proteger a quienes confiaban en él. Cuando el bombardeo comenzó a disminuir, Baymax desactivó el escudo con un movimiento de muñeca. El corredor, ahora lleno de cicatrices y humo por el ataque implacable, se llenó del olor acre del metal quemado y el ozono. Los ojos de Baymax brillaron con una luz azul gélida mientras examinaba las paredes en ruinas, evaluando el daño. Los escudos se mantienen al 85% de su capacidad, informó internamente la voz tranquila y sintetizada de Baymax mientras apretaba los puños. En un movimiento fluido, Baymax extendió sus manos y golpeó con sus enormes puños las gruesas paredes de metal. Con una oleada de poder, liberó rayos gemelos de intensa energía de sus palmas. Los rayos repulsores atravesaron el aire y su calor y fuerza desintegraron los sistemas de armas incrustados en las paredes. Se produjeron explosiones a lo largo del corredor mientras las torretas y lanzadores, que alguna vez fueron amenazantes, se reducían a escoria fundida. Baymax no se detuvo a admirar su obra. Levantó la mirada hacia el techo, que estaba plagado de trampas ocultas. Levantó una mano y disparó una ráfaga de repulsores que incineró todas las armas que se cruzaron en su camino. El corredor ahora era una ruina humeante, la amenaza mortal neutralizada. A mitad del pasillo, Baymax se detuvo de repente. Su cabeza giró hacia la izquierda mientras sus ojos brillaban de nuevo, esta vez gracias a su avanzada visión de rayos X. Su visión atravesó las capas de metal, hormigón y cableado, y escaneó más profundamente la estructura hasta que se centró en una habitación distante llena de celdas. Sus sensores se fijaron rápidamente en dos rostros familiares dentro de una de las celdas. Objetivos identificados. Howard y Maria Stark localizados, anunció Baymax. Iniciando la operación de rescate. Sin dudarlo un instante, Baymax se lanzó hacia adelante, sus poderosas piernas lo impulsaron a través de las paredes.
El metal reforzado y el hormigón ofrecieron poca resistencia a su inmensa fuerza mientras avanzaba a toda velocidad hacia los Starks capturados. Cada pared se derrumbó bajo su poder, los escombros se dispersaron como papel mientras destrozaba las instalaciones. Con un último empujón, Baymax atravesó la última barrera y entró en el bloque de celdas. En el otro extremo de la habitación, una gran puerta amenazante se abrió de golpe con un estruendo atronador, revelando la imponente figura del hombre responsable del secuestro de la pareja Stark. El hombre entró en la habitación, su imponente figura estaba vestida con un traje oscuro y blindado que brillaba con una siniestra mezcla de negro y rojo. Su rostro estaba oculto por un casco plateado con una visera roja, pero los sensores avanzados de Baymax escanearon rápidamente a través de la máscara, analizaron los signos vitales del hombre y lo identificaron. Nombre: Kaito Orishi. Edad: 28. Ton: huesos fuertes. Densidad ósea mejorada que proporciona mayor fuerza y durabilidad, informó Baymax, mientras sus sistemas internos calculaban rápidamente el mejor método para neutralizar la amenaza. Calculando método para someter al objetivo, cálculos completados. Los labios de Kaito se curvaron en una cruel sonrisa mientras observaba al enorme héroe con armadura que tenía delante. Entonces, esto es lo que el jefe quiso decir cuando dijo que le daría un buen uso a mis habilidades, se burló, su voz destilaba confianza mientras flexionaba sus manos cubiertas por guanteletes, las púas de sus antebrazos brillaban siniestramente en la penumbra. Baymax respondió adoptando una posición de combate y sus avanzados algoritmos de combate ejecutaron miles de simulaciones en milisegundos. Sus movimientos, aunque controlados y precisos, exudaban un aire de amenaza silenciosa. Objetivo: proteger a los objetivos. Neutralizar la amenaza, afirmó Baymax con calma y voz firme mientras se preparaba para enfrentarse al poderoso adversario. Tony y Melissa se desplazaron por el laberinto de habitaciones, con sus elegantes trajes brillando en la tenue luz artificial. Los pasillos eran un borrón mientras avanzaban a la velocidad del rayo, desmantelando sistemáticamente las oleadas de matones que se cruzaban en su camino. Cada adversario tenía un arsenal diferente. Algunos blandían espadas con un filo sobrenatural, otros blandían cañones de alta tecnología, mientras que el resto dependía de poderosos explosivos diseñados para derribar incluso los objetivos más fortificados. Pero Tony y Melissa no se dejaron disuadir fácilmente. Tony desató una andanada de explosiones de energía desde sus repulsores, incapacitando hábilmente a los enemigos mientras navegaba por el espacio confinado. Con cada movimiento, su traje se adaptaba, calculando los mejores ángulos y la fuerza necesaria para incapacitar a los atacantes. Un matón con una espada se abalanzó sobre él, pero Tony se hizo a un lado y le dio un puñetazo tan poderoso que el hombre se estrelló contra la pared, donde se desplomó, inconsciente. Melissa era igualmente implacable, su traje brillaba mientras disparaba rayos repulsores desde sus palmas y su pecho. Giró en el aire, evadiendo el fuego de cañón, y contraatacó con golpes precisos que hicieron tambalear a sus atacantes. Sus movimientos eran fluidos y practicados, cada disparo de su traje calculado para maximizar el daño y minimizar el impacto colateral. Mientras salían de otra habitación, Melissa se volvió hacia Tony y su voz se escuchó con claridad en el canal de comunicación que compartían. Tienes que ir tras el hombre que se llevó a tus padres, Tony. Déjame el resto a mí. Tony dudó por un momento, su mirada se dirigió a los matones que seguían llegando. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, justo cuando asestó un poderoso golpe a otro enemigo, enviándolo a volar por la habitación para estrellarse contra la pared. Melissa esquivó una explosión, su traje la protegió de los escombros, y luego contraatacó con un pulso de energía que incapacitó a 3 atacantes de un solo disparo. Para eso están los compañeros, ¿no? Solo confía en mí para manejar las cosas aquí, como yo confío en ti para encargarte de todo lo demás. Los labios de Tony se curvaron en una pequeña sonrisa. Está bien, solo mantente a salvo. Tú también, respondió Melissa, cambiando su atención cuando Tony pasó rápidamente a su lado, dirigiéndose directamente al corazón de la operación. Cuando Tony salió de la habitación, un grupo de matones intentó seguirlo con la esperanza de evitar que llegara hasta su jefe. Pero Melissa reaccionó rápidamente. Una pequeña torreta de arma emergió de su placa de hombro, apuntando a los enemigos que se acercaban. En un instante, disparó una red especializada que se expandió en el aire, atrapando al grupo en sus fibras firmemente tejidas. En el momento en que la red se tensó, les dio una potente descarga eléctrica, dejándolos a todos inconscientes de un solo golpe.
Con los matones incapacitados, Melissa se detuvo por un breve segundo, observando la figura de Tony desaparecer por el pasillo. Respiró profundamente, recalibrando su traje para la siguiente oleada de atacantes. Muy bien, terminemos con esto, murmuró para sí misma, con su determinación fortalecida. Ella voló hacia adelante, enfrentándose a más enemigos, su mente enfocada no solo en su propia seguridad, sino en asegurar que Tony tuviera el camino despejado que necesitaba para enfrentar a la mente maestra detrás del secuestro de sus padres. Tony no tardó mucho en encontrar al responsable, ya que estaba en el centro de todo. Se detuvo en la gran puerta de metal y voló las bisagras con un rayo que le salió del pecho. Voy a hacer que te arrepientas de intentar hacer de mí un enemigo, dijo Tony mientras entraba a la habitación, sus propulsores se activaron y esquivó a un lado, evitando un gran láser rojo que destruyó todo a su paso, haciendo que algunos de los metales incluso estuvieran en llamas. Tony entonces escuchó a alguien chasquear la lengua, cuando miró hacia la fuente encontró al hombre que vestía un traje de Iron Man similar pero más voluminoso excepto que sobre sus hombros había blasters que parecían cañones de riel que brillaban con una luz roja mientras electricidad roja crepitaba desde la punta. Tenía la esperanza de atraparte con eso, pero al mismo tiempo es bueno, solo significa que eres el verdadero, Tony Stark, ¿te encanta el sonido de tu propia voz, no? Replicó Tony con un suspiro. El traje del hombre zumbó cuando activó el segundo cañón de riel, y ambas armas se cargaron con un agudo zumbido. Antes de que pudiera disparar, Tony se lanzó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos en una fracción de segundo. Apuntó una poderosa ráfaga repulsora al pecho del hombre, pero el enemigo la desvió con un escudo de energía que surgió de su antebrazo. La fuerza de la explosión empujó al hombre hacia atrás, pero se recuperó rápidamente y lanzó una andanada de misiles desde sus hombros. La habitación estalló en caos cuando los misiles se dirigieron hacia Tony. Con increíble agilidad, Tony esquivó los proyectiles entrantes, zigzagueando por el aire con precisión. Cada misil detonó en el aire, enviando ondas de choque que sacudieron toda la instalación. Tony contraatacó lanzando sus propios micromisiles, que volaron hacia el enemigo en un ataque coordinado. El hombre apenas logró bloquearlos con otro escudo de energía, pero la fuerza de las explosiones lo tambaleó y creó una abertura. Sin perder un segundo, Tony activó su unirayo, liberando un haz de energía concentrado desde su pecho. El haz impactó en el centro del traje del hombre, provocando que saltaran chispas mientras la armadura comenzaba a sobrecalentarse. Pero el hombre apretó los dientes y disparó ambos cañones de riel simultáneamente, los rayos gemelos convergieron hacia Tony con una velocidad aterradora. Tony cruzó los brazos frente a él y los escudos de energía de su traje absorbieron la peor parte del ataque. El impacto lo empujó hacia atrás y sus pies se hundieron en el suelo mientras luchaba por mantener su postura. La gran potencia de los cañones de riel provocó que se formaran grietas en el suelo debajo de él, pero Tony no vaciló. «Basta de juegos», murmuró Tony, endureciendo su voz. Con un movimiento rápido, desactivó sus escudos y se lanzó hacia adelante, dejando que los disparos de los cañones de riel pasaran de largo. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Tony agarró los cañones de riel y los arrancó del traje con una poderosa llave inglesa, saltando chispas mientras los circuitos se desgarraban. El hombre se tambaleó hacia atrás, aturdido por la repentina pérdida de sus armas. Tony no le dio la oportunidad de recuperarse. Voló hacia él a toda velocidad, golpeando con el puño el pecho del hombre, abollando la armadura. El enemigo se tambaleó hacia atrás, pero Tony lo siguió con una brutal combinación de golpes, cada uno de los cuales abolló y destrozó el traje. Las placas de metal volaron, exponiendo el funcionamiento interno de la armadura. Desesperado, el hombre intentó tomar represalias y le lanzó un puñetazo salvaje a Tony, pero este lo esquivó sin esfuerzo y le asestó un uppercut devastador que lo envió contra el techo. La fuerza del impacto destrozó las luces del techo y sumió la habitación en la oscuridad. A la luz parpadeante de los cables que chispeaban, Tony agarró al hombre por el hombro y lo levantó del suelo. Con un fuerte tirón, arrancó el brazo del traje enemigo, esparciendo cables y líquido hidráulico por todas partes. El hombre gritó de rabia y dolor, luchando por escapar. Pero Tony no había terminado. Levantó al hombre en el aire y lo estrelló contra el suelo con una fuerza que hizo cráteres en el suelo debajo de ellos. El impacto fue tan intenso que las piezas restantes del traje enemigo se rompieron, dejando al hombre dentro, maltrecho y roto. Tony dio un paso atrás, su armadura apenas sufrió rasguños. Observó cómo el hombre luchaba por moverse, su traje completamente destruido, dejándolo expuesto y derrotado.
La placa frontal de Tony se retrajo, revelando su expresión inexpresiva que ni siquiera le hizo sudar. Deberías haberlo sabido, dijo con frialdad. Nunca tuviste una oportunidad contra mí. El hombre, apenas consciente, solo pudo gemir en respuesta, su otrora poderoso traje quedó reducido a chatarra esparcida por la habitación. Eres un tonto si crees que copiar mi traje te haría más poderoso o mejor que yo. Honestamente, ¿realmente pensaste que usar mi propia creación en mi contra era el camino a seguir? Se burló Tony. El hombre en el suelo respiraba agitadamente por el dolor que le producía el ser sacudido. Dijiste que me gusta el sonido de mi propia voz, pero ¿acaso te escuchas a ti mismo, hipócrita? Oh, pero claro que me encanta el sonido de mi propia voz. Mi madre dijo una vez que yo tenía la voz de un ángel. Por cierto, tienes suerte de que no le haya pasado nada malo. Si de repente hubiera perdido a su bebé por culpa de tu venganza de mierda, te habría matado. El hombre que estaba en el suelo tenía una expresión de horror al darse cuenta de que Tony hablaba en serio con su amenaza. ¿Qué clase de héroe eres? El tipo de héroe que no se deja engañar por nadie, respondió Tony, observando atentamente al hombre que tenía delante. Tenía el pelo azul oscuro, pero lo que fascinaba a Tony eran sus ojos. Sus iris tenían forma de rueda dentada, que era la razón por la que Tony se interesaba en la conversación en primer lugar. El análisis del factor Kirk está completo, jefe. Esto es lo que he podido averiguar sobre nuestro sospechoso, dijo Friday. No te lo pienses, Friday, dijo Tony antes de volver a mirar al hombre que estaba en el suelo. No creas que no vi la herida que tenía mi padre, imbécil, dijo Tony mientras le daba un puñetazo en la cara, rompiéndole la mayoría de los dientes y la nariz, dejándolo inconsciente. Muy bien, viernes, ¿decías? Preguntó Tony, moviendo la muñeca para sacudirse la sangre. La máscara de Tony regresó a su rostro cuando Friday mostró la información que había encontrado. Nombre: Taiyo Saiki. Edad: 25. Kirk. Visión tecnológica. Otorga al usuario la capacidad de ver estructuras, sistemas y dispositivos mecánicos con todo lujo de detalles. Con solo un vistazo, puede identificar áreas que necesitan reparación. Despertar. En esta forma avanzada, la visión del usuario se expande para no solo identificar reparaciones, sino también visualizar posibles mejoras y actualizaciones. Pueden ver cómo optimizar y mejorar dispositivos, maquinaria e incluso armas, lo que les permite innovar y crear versiones superiores de la tecnología existente. Dime, viernes, ¿es posible replicar este factor de rareza? ¿O al menos crear una máquina que lo replique? Jefe, ¿por qué es esa una pregunta? ¿No es esa una de las razones por las que estudiaste los factores peculiares en primer lugar? ¿Para ver si podías hacer trajes que los replicaran? Quería oírte decirlo, dijo Tony con una sonrisa. Capítulo 69, genial. Rescate completado. Punto de vista en tercera persona. Baymax levantó el puño y lo lanzó con increíble velocidad hacia Kaito, el hombre que estaba frente a él. Kaito apenas tuvo tiempo de reaccionar, levantando su brazo enguantado para bloquear el poderoso golpe. El impacto hizo que Kaito se deslizara hacia atrás por el suelo de acero, con los pies hundiéndose mientras luchaba por mantenerse en pie, gruñendo por el esfuerzo. Cuando el puño de Baymax se retrajo y se unió a su cuerpo con un movimiento suave, el robot inmediatamente bajó su otro puño en un arco aplastante. Kaito contraatacó con su propio puño y el choque de metal contra metal envió un sonido metálico resonante por la habitación. Sus movimientos se volvieron borrosos mientras intercambiaban golpes a una velocidad cegadora. Kaito logró esquivar uno de los golpes de Baymax y rápidamente cerró la distancia, intentando cortar a Baymax con la espada unida a su guante. Pero Baymax anticipó el movimiento, activó sus propulsores y le asestó un poderoso rodillazo en el abdomen. La fuerza del golpe dejó a Kaito sin aliento, dejándolo sin aliento. Baymax aprovechó la oportunidad, entrelazó sus manos y las dejó caer como un mazo sobre la cara de Kaito. El impacto fue brutal, le arrancó varios dientes y lo dejó inconsciente. Baymax colocó un pie firmemente sobre el pecho de Kaito, asegurándose de que estuviera dominado. Escaneando, el objetivo está inconsciente. El objetivo está dominado, informó Baymax con su voz tranquila y clínica. Con la amenaza neutralizada, Baymax quitó el pie de Kaito y se dio la vuelta para caminar de regreso a las celdas. Se acercó primero a Maria y la examinó rápidamente. Examinándola, excepto por la angustia emocional, la paciente está sana. La vida en crecimiento está sana y salva. A continuación, examinó a Howard. Examen: el paciente tiene una conmoción cerebral leve y una laceración encima de la ceja.
Comenzamos con la atención médica, anunció Baymax mientras arrancaba sin esfuerzo la puerta de la celda de sus bisagras. Baymax se acercó a Howard y comenzó a tratar sus heridas, su cuerpo produjo las herramientas necesarias. Después de terminar, Baymax volvió a concentrarse en la celda de María. Con un fuerte tirón, arrancó las barras de metal y la liberó también. El ruido despertó a Howard y a María, lo que hizo que se quedaran mirando con cansancio. ¿Baymax? Preguntó Howard, recordando dónde había visto esa cara. Recordó cómo Tony había ganado la Stark Expo con ella. Sus ojos se abrieron de par en par al tocarse las vendas de la cabeza. María. Gritó, saliendo de la celda. Howard. Gritó María mientras se levantaba. Se encontraron frente a Baymax y se abrazaron. Howard la examinó. ¿Estás herida? ¿Está bien el bebé? Baymax intervino entonces, al escuchar la preocupación. Tanto el paciente como la criatura que crece están sanos y no tienen lesiones, salvo angustia emocional y frecuencia cardíaca elevada. Gracias, Baymax, suspiró Howard aliviado. ¿Y Tony? Tony arrastraba al forjador oscuro por la parte trasera de su traje destrozado. Entonces, ¿se lo han llevado todo y han destruido toda la información que había guardado? Preguntó Tony. Sí, jefe. Se han borrado todos los servidores y no queda nada. Pero, jefe, ¿puedo hacerle una pregunta? Respondió Friday. Adelante, Tony asintió. ¿Por qué te quedaste con todo su dinero? Eres multimillonario y te estás acercando rápidamente al estatus de billonario. Tus acciones no tienen sentido para mí, cuestionó Friday. Porque el dinero es dinero, Friday. No existe tal cosa como demasiado cuando se trata de dinero. Y eso es para pagar mi angustia emocional, mis facturas del hospital, mi tiempo, que, por cierto, es muy valioso, y todos los suministros que desperdicié para desmontarlos. ¿Necesito continuar? No, jefe. Tu mezquindad ha quedado más que clara. Oye, mis sentimientos han sido heridos. La única forma de calmarlos es con dinero, murmuró Tony mientras caminaba de regreso a través de las habitaciones, notando los cuerpos inconscientes en el suelo pero ninguna señal de Melissa. ¿Dónde está mi pequeña Melly? Preguntó Tony. ¿La llamo, jefe? Preguntó Viernes con curiosidad. No, si está en medio de una pelea, no quiero distraerla. Solo llévame hasta ella. Un sistema de guía le mostró a Tony y Melissa la dirección. Mientras lo seguía, se detuvo y suspiró cuando la vio hablando con dos personas, su padre y Olmigt. Olmigt, al ver aparecer a Tony, corrió hacia él. Joven Stark. ¿Estás bien? Preguntó Olmigt con preocupación. Soy unos cuantos centavos más rico, así que estoy mejor que nunca, dijo Tony, levantando el pulgar hacia Olmigt. Jefe, la cantidad de yenes que tomó equivale a 10 millones de dólares estadounidenses, como dije, centavos, murmuró Tony. Olmigt puso su mano sobre el hombro de Tony. Por favor, no vuelvas a hacer eso. Podrías haber resultado gravemente herido o podrías haber lastimado gravemente a alguien. Si necesitabas ayuda, podrías haber venido a mí. Hubiera estado más que feliz de ayudarte, joven Stark. Mira, Olmigt, te lo agradezco, de verdad, pero no iba a dejar que alguien más fuera y salvara a mis padres. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que las cosas se resolvieran por mí. No es así como hago las cosas. Olmigt suspiró. Lo entiendo, joven Stark, de verdad. Y eso es lo que te hará un buen héroe. No quedarte sentado mientras alguien está en peligro es muy difícil de hacer. Todo lo que te pido es que seas más cuidadoso y confíes en quienes te rodean. Tony solo asintió, lo que provocó que Olmigt hiciera lo mismo con su característica sonrisa. Olmigt luego miró hacia abajo y vio al hombre que Tony sostenía. Supongo que este es el responsable del secuestro de tu familia. Tony arrojó al hombre a los pies de Olmigt. Sí, se hacía llamar el herrero o algo así, y luego lo cambió por el forjador oscuro. ¿Qué? ¿Dijiste el herrero? Preguntó Olmigt sorprendido. ¿Lo conoces? Preguntó Tony levantando una ceja. Puede que no lo sepas, pero los villanos tienen sus propias clasificaciones. Este herrero lleva unos años vendiendo armas ilegales peligrosas, armando las calles y volviéndolas peligrosas. Está en la lista superior debido a lo escurridizo que es y lo poderosas que son sus armas. De hecho, esa es una de las razones por las que tus objetos de apoyo son realmente populares. Ya veo, supongo que tiene sentido, murmuró Tony. En ese momento apareció David. Tony. ¿Dónde están Howard y María? ¿Están bien? De repente, oyeron una explosión y el sonido de ladrillos desmoronándose cerca.
Cuando se giraron hacia la fuente del ruido, vieron un puño que volaba entre los escombros antes de regresar, seguido por una mano gigante con armadura roja que se abría paso. Olmig se paró frente a todos en posición de pelea, pero luego suspiró cuando vio a Howard y María sentados sobre los hombros de Baymax. Ambos tenían paletas en la boca. «Tony, ¿sería una vergüenza de mi parte pedir un Baymax para mí?», preguntó Howard, saludando a todos. «Sí», respondió Tony con expresión seria. Aunque los demás no pudieron verlo, Tony dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces, su casco se apartó de su rostro y preguntó. «¿Están bien, chicos?» «Estamos bien, cariño. Solo un poco asustados». «¿Y tú?», preguntó María con una sonrisa. Tony le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. «Más rica». «Qué lindo, cariño», sonrió María. Baymax se acercó a Tony y le informó. «La misión de rescate y seguridad está completa. ¿Estás satisfecho con el servicio?» «Muy satisfecho, gracias Baymax», dijo Tony, ofreciéndole un puñetazo en la mano. «Va la», respondió Baymax, devolviendo el puñetazo y haciéndolo explotar. «Qué lindo», murmuró Melissa mientras se unía al grupo. Howard entonces hizo pucheros hacia Tony. «Vamos, hijo, tu robot tiene armadura, pero yo no». «¿Por qué no sigues alimentando mi conciencia culpable, ya que eso es realmente lo que necesito ahora mismo, viejo?», replicó Tony. No quiero interrumpir, pero ¿qué vamos a hacer con toda esta gente inconsciente?», se preguntó Melissa. «Espero que puedas dejarlo en mis manos», dijo Olmig. «Me encargaré de todo». Asintió con la cabeza para tranquilizarlo. «Si tú lo dices», murmuró Tony, no del todo seguro, pero como no quería lidiar con eso, siguió adelante. «Vamos entonces, que tengo hambre», dijo Howard dándose una palmadita en el estómago. «¿Estás segura de que no eres tú la embarazada?», se burló Tony. Howard solo lo miró, pero luego decidió ignorarlo. Y con eso, su misión de rescate en Tokio llegó a su fin. Capítulo 70. Microbots. Punto de vista en tercera persona. En el laboratorio, Tony y su padre, Howard Stark, estaban rodeados de tecnología de vanguardia y del zumbido de las máquinas. Mientras tanto, arriba, Melissa entretenía a la madre de Tony, María, y a su padre. Tony levantó un frasco lleno de un líquido rojo brillante. «Esto es lo que quería mostrarte. Lo llamo el suero del supersoldado, o SSS para abreviar. Mejora todo lo que tiene una persona, y cuando digo todo, lo digo en serio. Incluso afecta lo metafísico. Si eres bueno, te hace mejor. Si eres malo, bueno, te hace peor». Howard miró el frasco pensativamente. «Ya veo, eso explica por qué tú y Melissa se ven un poco diferentes. Sabía que estaban experimentando con algo, pero no me di cuenta de que era esto». Tony miró a su padre con cierta sorpresa. «¿Sabías que estaba experimentando? ¿Y simplemente me dejaste?». Howard se rió entre dientes. «Lo creas o no, tengo una confianza sobrenatural en ti. Es como si pudieras crear cualquier cosa que imagines con esa mente brillante que tienes». En realidad no estaba preocupado. Y si te equivocabas, estaba seguro de que se te ocurriría algo más para arreglarlo. Por eso no me preocupo por ti». Tony dudó un momento antes de responder. Gracias, de todos modos, si te inyectas esto, también aumentará tu don, eliminando cualquier limitación que pudieras haber tenido antes. Y físicamente, podrás levantar hasta 1 tonelada. Howard alzó una ceja, impresionado. «Realmente eres algo especial. Ahora entiendo por qué dudas de que María se lo haga antes de que nazca el bebé. Es mejor estar seguros y ceñirnos a los trajes por ahora». Tony asintió con la cabeza. «Exactamente. Así que echa un vistazo al laboratorio y elige el traje que creas que es mejor». La mirada de Howard se desplazó por los trajes hasta que uno de ellos le llamó la atención. Un traje pintado con los colores de la bandera estadounidense. «El que me llama la atención es este brillante con la bandera estadounidense, ¿por qué?». Tony sonrió. «Ah, estás hablando de Mark 19. De Iron Patriot. Tiene otro nombre si Iron Patriot no te gusta». Howard parecía intrigado. «Ah, ¿sí? ¿Y qué es eso?». «La máquina de guerra», respondió Tony con tono serio. «El traje está hecho para guerras literales». Howard asintió apreciativamente. «Interesante, ¿y qué pasa con el escudo?». «Está hecho de vibranium sintetizado. Absorbe los impactos de manera increíblemente eficiente. La única forma de dañarlo es con el mismo material o con algo más fuerte, algo que es bastante difícil de conseguir incluso en nuestra sociedad. El viernes, muéstrale a mi papá un video de demostración de los trajes y sus capacidades», ordenó Tony.
En la carcasa de cada armadura comenzaron a reproducirse animaciones realistas que mostraban las capacidades de los trajes, sus debilidades y a qué eran vulnerables. Howard miró a Tony, desconcertado. ¿En serio hiciste animaciones para esto? ¿Por qué? Tony se encogió de hombros. ¿Qué? Por supuesto que no. Le pedí a Friday que los hiciera. Estaba cansado de ver el mismo anime de siempre centrado en héroes, así que le pedí que creara animaciones para los trajes. Ahora, cuando me aburro, ella me hace anime para ver. Howard miró a Tony con expresión seria. A veces olvido tus tendencias infantiles. Tony se burló. Estás molesto porque no puedes ser tan creativo como yo con las cosas que haces, viejo. Howard sacudió la cabeza y sonrió. ¿En serio? ¿Me estás echando en cara mis limitaciones? Golpe bajo, Tony. Golpe bajo. Mientras Howard comenzaba a examinar los trajes más de cerca, la voz de Friday los interrumpió. Jefe, su nueva creación ya está terminada. Puede probarla cuando quiera. Por fin. Ya me estaba cansando de esperar, gruñó Tony, mientras se dirigía hacia la puerta. Se dio cuenta de que su padre lo seguía y se detuvo, mirando a Howard con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? ¿No deberías estar mirando qué traje quieres? Howard sonrió y sacudió la cabeza. Eso puede esperar. Siempre me interesa lo que creas. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos. Tony puso los ojos en blanco, pero abrió el camino. Mientras caminaban, la voz de Friday se escuchó una vez más. Jefe, hay una noticia más que necesito compartir. Parece que su compañero de clase, Tenya Ida, tuvo una emergencia familiar. Su hermano está hospitalizado actualmente debido a un ataque del asesino de héroes, Stein, quien ha estado en las noticias recientemente. La expresión de Tony se endureció. Organice una transferencia a uno de nuestros hospitales con el mejor médico que tengamos. Mantenga el anonimato. En eso, jefe, confirmó Friday. Howard no dijo nada, pero sonrió ante la respuesta de Tony mientras entraban en una habitación llena de cajas ordenadamente apiladas. Encima de una de las cajas había una cinta de metal para la cabeza. Howard lo señaló. Entonces, ¿qué es esta creación? Tony sonrió. Déjame contarte cómo sucedió. Durante las 2 semanas que me llevó construir ese avión, me di cuenta de que estaba tomando demasiado tiempo, especialmente después de la primera semana. Entonces, hice esto mientras trabajaba en el avión. Me ayuda a hacer las cosas más rápido. Tomó la banda de metal y se la colocó en la cabeza. Viernes, ¿cuán rápidos son los tiempos de respuesta de este transmisor neuronal? Preguntó, con evidente presunción. 0,01 milisegundos, jefe, respondió Viernes, igualando su tono. Las cajas comenzaron a temblar antes de abrirse de golpe, liberando un río de diminutos microrobots rojos y dorados. Los llamo microbots, anunció Tony, presentándolos con un gesto elegante. Mientras Tony demostraba cómo funcionaban sus microbots, estos comenzaron a cambiar y a transformarse en diversas formas, respondiendo sin problemas a sus pensamientos. Puedo darles la forma que quiera con solo pensarlo, explicó Tony con la voz llena de entusiasmo. Los microbots se reunieron rápidamente en una imagen detallada del rostro de Melissa, que luego se transformó en una mano que los saludaba alegremente. Con un simple gesto de Tony, los microbots se reunieron a sus pies y comenzaron a levantarlo del suelo, llevándolo sin esfuerzo por la habitación. Mientras se acercaban a Howard, uno de los microbots se separó del grupo y le fue entregado. Howard lo examinó de cerca y observó cómo la pequeña máquina se retorcía, tratando de escapar y reunirse con los demás. Están unidos por un conector electromagnético, dijo Tony, observando mientras Howard liberaba al microbot, permitiéndole reunirse con sus contrapartes. Howard dejó escapar un silbido de sorpresa y entrecerró los ojos con una sonrisa pensativa. ¿Cuánto tiempo te llevó construir ese avión que hiciste? Preguntó con curiosidad. 2 semanas, respondió Tony, transformando sin esfuerzo los microbots en una tabla de surf bajo sus pies, mientras los demás formaban olas grandes y onduladas a su alrededor. ¿Y cuánto tiempo te llevaría ahora, con eso? Insistió Howard. Cerca de 1 hora, respondió Tony con confianza, chasqueando los dedos mientras los microbots tomaban diferentes formas. ¿Y los trajes? Continuó Howard, cada vez más interesado. Unos minutos, dijo Tony, con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro mientras comenzaba a reírse de alegría. Con esto a mi disposición, seré un dios de la tecnología. Ja 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 ja. Tony entonces lanzó su mano hacia adelante y los microbots se transformaron instantáneamente en cadenas, envolviéndose alrededor de Howard antes de colapsar y retroceder hacia Tony.
Aunque depende de quien controle el transmisor neuronal, continuó Tony, más serio esta vez. Gracias a un cerebro altamente efectivo, puedo visualizar todo a la perfección. Otros podrían no ser capaces de hacer lo mismo, o al menos no con tanta eficiencia como yo. Tomemos a Melissa como ejemplo. Si yo pude construir ese avión en 1 hora, ella podría tardar unas 3. Tú, en cambio, podrías hacerlo en 2, o quizás incluso más rápido, gracias a tu don. Howard asintió y juntó las piezas. Depende del usuario y de la eficiencia con la que pueda pensar, ya que todo está conectado al transmisor neuronal. Exactamente, confirmó Tony, orgulloso de su creación y las posibilidades que abrió.